Bueno, vamos a desarrollar el tema de la persona jurídica, o más precisamente lo que vamos a analizar son las innovaciones que presenta el nuevo Código Civil y Comercial, que entra en vigencia el próximo 1 de agosto, respecto a la persona jurídica. Como sabemos, la personalidad jurídica no se agota en los hombres, sino que además de los hombres, a los cuales se les reconoce la personalidad por su propia naturaleza humana, también el Estado, el derecho, el ordenamiento reconoce personalidad a las agrupaciones de hombres. Los hombres, por su propia naturaleza social, tienden a unirse para unir sus esfuerzos individuales para alcanzar fines que en forma aislada no podrían alcanzar. Esos fines son variados, son sociales, políticos, económicos, culturales, y el Estado lo que hace es reconocer esta realidad. La personalidad jurídica, entonces, es un procedimiento técnico para reconocer aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones a estas agrupaciones colectivas de hombres. Bien, ¿cuáles son las innovaciones que introduce sobre este fenómeno de la persona jurídica el nuevo Código Civil y Comercial? Primero, hay una innovación en cuanto a la terminología. Recordemos que en el Código de Vélez, en el artículo 31, se hablaba de que existían personas físicas o visibles, que era el hombre, lo que hoy es la persona humana, y existían personas de existencia ideal. La ley de 17711, cuando modifica el artículo 33, equipara, o sea, elimina las diferencias entre la persona de existencia ideal y la persona jurídica. Por eso la doctrina decía que podían utilizarse los términos como sinónimos. De todas maneras quedaba la duda, o sea, estas dos denominaciones diferentes, saber si la persona de existencia ideal siempre coincidía con lo que era la persona jurídica. El Código Nuevo lo que hace es eliminar, unificar la terminología, y hoy existen personas humanas o personas jurídicas, o sea que la única denominación es la de personas jurídicas. También hay una diferencia importante en cuanto a la definición. El Código de Vélez definía a las personas jurídicas por exclusión, o sea, decía el ente que tiene aptitud de adquirir derechos y contraer obligaciones y no es persona física, o sea, no es un hombre, entonces es una persona jurídica o una persona de existencia ideal. El Código Nuevo, en el artículo 141, no las define por exclusión, sino que las define en sentido positivo, y dice que persona jurídica es todo ente que tiene aptitud para contraer obligaciones, para adquirir derechos, para cumplir con su objeto y los fines de su creación. En cuanto a la metodología, también encontramos diferencias, porque este código tiene una parte general, o sea, el libro primero lo dedica a la parte general. Dentro de ese libro primero, el título 1 lo dedica a las personas humanas y el título 2 a las personas jurídicas. Una vez que en este título 2 del libro primero se ha definido a las personas jurídicas, en el artículo 142 el código nos dice cuándo comienza la existencia, y nos dice, que era otro de los problemas que teníamos en el código anterior, ¿no? Saber cuándo comenzaba la existencia, si la autorización tenía efectos retroactivos o no. Bueno, este código dice, la existencia de la persona jurídica comienza con su constitución. Primer principio, la existencia comienza con la Constitución. El segundo principio dice, no necesita autorización legal para funcionar, salvo que el código o la ley o una ley disponga lo contrario. Y el tercer principio es que si necesita autorización legal para funcionar, porque así lo dice el código o una ley, entonces la existencia comienza con esa autorización. Recordemos que los sistemas pueden ser tres, o sea, el sistema de autorización estatal, que es el que se reserva para las asociaciones civiles y las fundaciones, necesitan autorización legal del Estado para funcionar. Puede ser el sistema de registro, que es el que se reserva para las sociedades. Esta es otra novedad, las sociedades ya no son sociedades civiles y comerciales, como es hasta ahora en el Código de Vélez. La sociedad civil desaparece, existe solo la sociedad, regulada por la Ley General de Sociedades, que es la 19.550 reformada. O sea, tampoco ya se la llama Ley de Sociedades Comerciales, sino que son sociedades a secas. La ley se llama Ley General de Sociedades, y estas sociedades deben inscribirse en un registro público. Ya no se lo denomina tampoco registro público de comercio, sino registro público.
Otra novedad respecto a las sociedades es que se admite la constitución de sociedades unipersonales que tienen que adoptar la modalidad de sociedades anónimas. Bueno, entonces tenemos autorización estatal para asociaciones y fundaciones, registro para las sociedades y también tenemos un sistema de libre constitución. Este sistema de libre constitución se reserva para las simples asociaciones que no necesitan autorización del Estado para funcionar ni se inscriben en ningún registro, lo cual no quiere decir que no tengan requisitos de formalidad porque deben ser constituidas por instrumento público o por instrumento privado con firma certificada. Lo que desaparece de este nuevo código es la posibilidad de que existan simples asociaciones irregulares, por lo menos no están legisladas, o sea, no se prevé en el código la posibilidad de que existan personas jurídicas que no hayan sido al menos constituidas con esta formalidad. Otro principio que introduce el nuevo código, después de que nos da la definición y nos explica cuándo comienza la existencia de la persona jurídica, es el principio de la diferenciación entre la persona jurídica y sus miembros, el principio de la personalidad diferenciada. Este principio sí ya estaba en el Código de Vélez, vuelve a aparecer y lo que quiere decir es que la persona jurídica es distinta a sus miembros, es distinta a quienes la constituyen o a quienes la integran, tiene una personalidad diferenciada y en principio los miembros no responden por las obligaciones que contraiga la persona jurídica, salvo que el Código de la Ley prevé algo distinto y ya vamos a ver cuándo sí. Un principio que sí introduce ahora el código claramente y que no estaba en el Código de Vélez es el principio de la inoponibilidad de la persona jurídica. Este principio, que ustedes recordarán, era el llamado la teoría de la penetración del ente o la teoría del disregard, o sea, del corrimiento del velo en el derecho anglosajón. Es una teoría que permite penetrar en el sustrato formal de la persona jurídica para comprobar si en realidad la persona jurídica no se está utilizando para violar la ley, para perjudicar a terceros, para actuar de mala fe, etc. Este principio no estaba expresamente reconocido en el código, pero sin embargo había sido aplicada este principio de la inoponibilidad porque había sido elaborado por la doctrina y aplicado por la jurisprudencia. Ahora aparece claramente consagrado en el código, que le dedica el artículo 144, que nos dice que cuando haya una actuación destinada a realizar actos contrarios a los fines de la persona jurídica o para defraudar a la ley, el orden público, la buena fe o causar perjuicios a terceros, esa actuación va a ser imputada a los asociados, a los socios, a los miembros, a los controladores directos o indirectos que van a responder solidaria e ilimitadamente por el daño causado. Así que es todo un adelanto, digamos, esta incorporación expresa en el nuevo código. El nuevo código en el artículo 145 nos clasifica a las personas jurídicas y lo hace exactamente igual que como lo hacía el Código de Vélez. Nos dice que las personas jurídicas pueden ser públicas o privadas. ¿Quiénes son las personas jurídicas públicas? Nos lo aclara el código y nos dice son aquellas que tienen su constitución y su actuación regulada por el derecho público, aunque algunos actos, parte de su actividad, pueda estar regulado por el derecho privado. Por oposición, ¿quiénes son las personas jurídicas privadas? Las personas que tienen su actuación reglamentada por el derecho privado, aunque algunas necesiten autorización del Estado para funcionar. A continuación nos enumera quiénes son las personas jurídicas públicas. Vamos a ver que hay algunas incorporaciones. Nos dice persona jurídica pública, el Estado nacional, el Estado provincial, el Estado municipal, las entidades autárquicas. Hasta ahí era exactamente igual que el código. Incorpora la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bueno, porque obviamente no existía en el momento de redacción de este artículo. Y también nos dice las demás organizaciones que hayan sido constituidas por ley especial, aunque sean personas públicas no estatales. Aquí está haciendo referencia a los partidos políticos, a las asociaciones sindicales, a los colegios profesionales, entre otras. Son también personas jurídicas públicas los estados extranjeros, que comprende también los estados nacionales, provinciales, municipales o como se llame a sus divisiones territoriales. También las organizaciones del derecho internacional público,
Las organizaciones que el derecho público les reconozca el carácter de tal, ahí nos estamos refiriendo, por ejemplo, a la ONU, la OEA, la Cruz Roja y tantas organizaciones más. Es persona de derecho público también la Iglesia Católica, tal cual está en el Código de Vélez. En cuanto a las personas jurídicas privadas, también encontramos en la clasificación algunas incorporaciones. Son personas jurídicas privadas las sociedades, ya dijimos, ya no son más sociedades civiles y comerciales, sino sociedades a secas, las asociaciones civiles, las simples asociaciones, las fundaciones, las mutuales, las cooperativas, el consorcio de propiedad horizontal, al que se le reconoce ahora personalidad jurídica, y toda otra organización a la cual una disposición del Código, una ley especial, le reconozca tal carácter. Bien. Sigamos con los atributos, o sea, las características, las cualidades que tienen estas personas jurídicas. Estas personas jurídicas sabemos que tienen capacidad, la capacidad puede ser de ejercicio o de derecho. Las personas jurídicas no tienen capacidad de ejercicio por su propia naturaleza, no porque padezcan una incapacidad. Ellas actúan a través de sus representantes, o sea, lo que tienen las personas jurídicas es capacidad de derecho, en principio tienen amplia capacidad de derecho, aunque esa capacidad de derechos, esa aptitud para ser titular de derechos está limitada por su propia naturaleza, no pueden ser titulares, por ejemplo, de derechos personalísimos o de derecho de familia. También a veces está limitada por la ley y encontramos acá algunas modificaciones también en este nuevo código. Por ejemplo, este nuevo código nos dice que las personas jurídicas pueden ser titulares del derecho de usufructo hasta un plazo máximo de 50 años. Recordarán que el Código de Vélez decía 20, ahora es hasta 50. Pero no pueden ser titulares del derecho de uso y habitación las personas jurídicas porque así lo prohíbe el Código, cosa que antes sí podían. O sea que estas son todas modificaciones. También pueden ser titulares de derechos de servidumbres personales, pero hasta un plazo máximo de 50 años. O sea que la ley limita en aspectos especiales la capacidad. La última limitación surge de su objeto, o sea, las personas jurídicas tienen que tener, según nos dice el artículo 156, un objeto preciso y determinado. Esto quiere decir que ese objeto debe ser expresado con claridad, con exactitud y no en forma vaga o ambigua. Esto no quiere decir que exactamente todos los actos haya que enumerar, pero sí el objeto en forma precisa y determinada. Y este objeto le limita la capacidad, porque tienen capacidad para realizar los actos que guarden relación con el objeto y los fines para los cuales han sido constituidos. El Código incorpora normas respecto al nombre de la persona jurídica, algo que no estaba previsto en el Código. El nombre surgía de la costumbre y de las disposiciones que iba tomando la autoridad de aplicación y la jurisprudencia, pero no había normas. Ahora nos dice, bueno, las personas jurídicas tienen que tener un nombre que permita individualizarlos. Y nos da algunos recaudos que tienen que cumplir el nombre, como es la veracidad, la novedad, la aptitud de distinción, la aptitud distintiva, para no confundir la persona jurídica con otras personas jurídicas, con otras marcas, con otros bienes, con otros servicios. Tampoco se puede utilizar términos que sean contrarios a las buenas costumbres, al orden público o a la ley. Si se incluye el nombre de una persona humana, tiene que prestar su consentimiento. Si es un miembro, se presume que lo presta. Inclusive, después del fallecimiento, los herederos pueden pedir que se deje de utilizar ese nombre si les causa algún perjuicio moral o material. Y finalmente, el último de los recaudos es que el nombre no debe incurrir a error sobre la naturaleza de la persona jurídica. Respecto a otro atributo que legisla este nuevo código es el domicilio. Las personas jurídicas tienen que tener un domicilio. El domicilio es el del estatuto, o si han sido autorizadas por ley para funcionar, puede surgir del acto de autorización. Si para modificar el domicilio es preciso modificar el estatuto, no la sede. Si la sede no está incluida en el estatuto, puede modificarla los órganos de dirección, y esa modificación debe ser inscripta en el registro. Algo importante que introduce el código es que las notificaciones hechas a la sede inscripta a una persona jurídica se consideran válidas. Esto es para terminar con los problemas que plantean las notificaciones a las personas jurídicas. O sea que la sede inscripta es donde se le hacen las notificaciones válidas. Finalmente, también se refiere al patrimonio. El código dice las personas jurídicas tienen que tener un patrimonio, o sea, el conjunto de bienes
que le permite alcanzar los fines. Hay una novedad respecto a la duración o al plazo, porque expresamente se prevé en el artículo 155 la posibilidad de que las personas jurídicas tengan un plazo indeterminado, o sea que sean constituidas a perpetuidad. Es más, este es el principio, se presume que es constituida a perpetuidad, salvo que el estatuto fije un plazo. Si el estatuto fija un plazo, al vencimiento del plazo se disuelve de pleno derecho, pero antes de que se venza el plazo, los miembros pueden, por unanimidad o por las mayorías que exija el estatuto, prorrogarlo. Inclusive, si se ha vencido, por lo tanto se ha disuelto, pero no se ha liquidado, las personas jurídicas pueden ser reconducidas. O sea, lo que hace el Código es incorporar en la parte general de personas jurídicas una disposición que ya estaba prevista en la Ley de Sociedades Comerciales y que ahora resulta aplicable a todas las personas jurídicas. Bueno, en cuanto al funcionamiento de la persona jurídica, todo está regulado en el Estatuto, que es la ley, la Constitución, que regula la vida. El Estatuto lo dispone cada persona jurídica, pero el Código establece algunas normas supletorias para el caso de que no lo hayan hecho. Estas normas supletorias permiten que los miembros puedan participar en una asamblea o en algún órgano de administración a través de cualquier medio que permita la comunicación simultánea entre ellos, siempre que, por supuesto, los miembros estén de acuerdo por unanimidad. Tienen que hacer un acta que tiene que firmar el presidente, alguno de los administradores, donde se deje constancia del medio utilizado y del acuerdo. ¿Para qué se hace esto, esta incorporación? Bueno, para reconocer o recoger la posibilidad de que no tengan que reunirse personalmente, sino de que lo pueden hacer por algún medio tecnológico, como puede ser, supongamos, por chat o por una videoconferencia, algún otro sistema. También se consagra la posibilidad de autoconvocatoria. La autoconvocatoria, o sea, se elimina eso de que había que notificar con un plazo de anticipación, publicar, no se puede. La autoconvocatoria, si hay unanimidad en las decisiones y están todos los miembros presentes. Disposiciones interesantes son también las que tienen que ver con los deberes de los administradores y con las responsabilidades que asumen. El artículo 159 del Código Civil y Comercial nos dice que los administradores tienen el deber de actuar con lealtad y diligencia en el ejercicio de su cargo. Si en determinada operación tienen un interés contrario al de la persona jurídica, están obligados a comunicarlo a los órganos, al resto de los miembros, y también están obligados a abstenerse de actuar. Inclusive deben adoptar todos los medios, todos los mecanismos tendientes a prevenir este riesgo de conflicto de intereses entre ellos como administradores y la persona jurídica a la que tienen que administrar en forma leal y diligente. En cuanto a la responsabilidad de los miembros, se incorpora una norma al artículo 160 que dice que los administradores son solidaria e ilimitadamente responsables frente a la persona jurídica, frente a los miembros y frente a terceros, cuando por su culpa en el ejercicio o con ocasión de sus funciones, ya sea por acción o por omisión, causen un daño. O sea, es una imputación de responsabilidad subjetiva, porque dice cuando por su culpa. O sea que si actuando, ejerciendo sus funciones, cometen un acto que ocasiona un daño y lo han hecho con culpa, o sea, con negligencia, con impericia, con imprudencia, van a responder en forma ilimitada y solidaria. También hay una norma muy interesante, el artículo 161, que contempla una situación especial que se puede dar en la vida de una persona jurídica, que es la del bloqueo. ¿Cuándo ocurre el bloqueo? Cuando los administradores o algún administrador impide la convocatoria de los órganos de gobierno y entonces la persona jurídica queda paralizada porque no se pueden tomar decisiones, porque no se convoca o porque no se da quórum o no se alcanzan las mayorías. Bueno, en este caso, este artículo lo que autoriza es a que el presidente o alguno de los coadministradores realice actos conservatorios. Conservatorios quiere decir actos urgentes para conservar, mantener, por ejemplo, el patrimonio de la persona jurídica. La carga es convocar una asamblea dentro de los 10 días, comunicar estos actos y bueno, esa asamblea puede conferir facultades extraordinarias al presidente o algún
coadministrador. De esta manera lo que se trata de evitar son los daños que puede producir el bloqueo en la vida de una persona jurídica. Finalmente, esta parte general de las personas jurídicas prevé la extinción, las causales de extinción, que bueno, son las que conocemos, pero están ordenadas, sistematizadas. O sea, la persona jurídica se puede extinguir por la decisión de sus miembros, adoptada con las mayorías que requiere el estatuto, por el cumplimiento de alguna condición resolutoria a la que se sujetó su existencia, por cumplimiento del objeto, por imposibilidad de cumplir el objeto, por vencimiento del plazo si tuviera un plazo, por la declaración de quiebra, por la fusión o la escisión, por la reducción a 1 del número de sus miembros, si la ley exige pluralidad. O sea, acá está previendo la posibilidad de que sea una sociedad unipersonal de que hablamos antes. Bueno, si la ley exige pluralidad, que es para el resto de las personas jurídicas, si se reduce a 1 el número de sus miembros, hay 3 meses para recomponer el número y si no, se produce la disolución. También cuando el Estado deniega o revoca la autorización, claro que esta denegatoria o esta revocación debe ser fundada, debe ser por causales graves y siempre da derecho a recurrir a la justicia. También por agotamiento de los bienes o por cualquier otra causal que prevea el estatuto. El destino de los bienes, una vez que se disuelve por alguna de estas causales, se produce la liquidación, o sea, se liquida el activo, se cancela el pasivo, queda un remanente de bienes. Estos bienes tienen que dársele el destino previsto en el estatuto, que siempre tiene que ser a una persona de bien común, sin fines de lucro, y si no está previsto, bueno, entonces se va a destinar a alguna que tenga un objeto similar. Es diferente a lo que ocurre con las sociedades civiles o comerciales, que en este caso ya dijimos que son sociedades, que el remanente de los bienes se reparte entre los socios. Respecto a la responsabilidad, no está tratada en esta parte general, sino en la sección, en el título dedicado a la responsabilidad, que está en el libro tercero de los derechos personales. El último título se dedica a la responsabilidad civil. Esto no tiene que ver con el tema, pero bueno, la responsabilidad ahora ha sido unificada, ya no tenemos distintos presupuestos según sea la responsabilidad contractual o extracontractual, sino que el régimen ha sido unificado. Y luego de sentar el Código las pautas generales de responsabilidad, tiene secciones para responsabilidades especiales. En este ámbito tiene un artículo, el 1763, especial para las personas jurídicas, donde nos dice que las personas jurídicas van a responder por los daños que causen los administradores en ejercicio o con ocasión de sus funciones. O sea, repite exactamente la redacción del actual artículo 43 del Código, no de Vélez, porque esto fue incorporado por la 17711, pero del Código Civil todavía vigente y que pierde vigencia el 31 de julio. O sea que es exactamente igual. Bien. ¿Qué otra cosa regula el código en esta parte general? Trata de las asociaciones, las simples asociaciones y la fundación. Ya dijimos que el resto está en la ley de sociedades. Las asociaciones, ¿qué nos dice de las asociaciones civiles? Bueno, respecto a las asociaciones civiles es importante destacar que en el Código de Vélez prácticamente no había normas que las regularan. O sea, muy poquitas normas, muy desordenada la regulación. Por eso todo lo que hacía a la vida de las asociaciones civiles surgía de la costumbre, de la jurisprudencia o de la autoridad de aplicación. Ahora se incorpora una regulación integral de las asociaciones civiles. Lo primero que se dice es cuál es el objeto. Y dice, el objeto de las asociaciones civiles no puede ser contrario al interés general. Pero a continuación nos dice cómo se interpreta esto del interés general. Y nos dice, se interpreta lo que es el interés general dentro del respeto de las diversas identidades, creencias y tradiciones, sean culturales, religiosas, artísticas, literarias, sociales, políticas o étnicas que no vulneren la Constitución Nacional. O sea, el lucro no puede ser perseguido como un fin principal. Esto no quiere decir que no puedan hacer actividades lucrativas para alcanzar su objeto, pero el objeto debe ser un objeto de interés general interpretado de esta forma. Bueno, las asociaciones civiles requieren autorización del Estado para funcionar, deben ser constituidas por instrumento público y estar inscritas en un registro una vez que se le otorga esta autorización estatal. Todo lo que hagan antes de esta autorización estatal funcionan como simples asociaciones y no como asociaciones civiles. Este acto constitutivo
que se hace por instrumento público debe contener la identificación de los constituyentes, el nombre seguido con el aditamento de asociación civil, el objeto, el domicilio social, el plazo de actuación o si van a ser a perpetuidad, las causales de disolución, las contribuciones al patrimonio, cómo se va a administrar, cómo van a ser los miembros, si va a haber categorías, cómo ingresan, cómo renuncian, cómo se los excluye, los órganos de gobierno, el comité directivo, el funcionamiento de la asamblea, del órgano de fiscalización, cómo se va a liquidar y cuál va a ser el destino de los bienes para después de su extinción. Bueno, el código tiene algunas disposiciones del contenido mínimo que tiene que tener este estatuto, ¿no? Este estatuto tiene que prever una comisión directiva. La comisión directiva solo puede estar integrada por miembros. El estatuto no debe prohibir en forma discriminatoria la participación en los órganos. Sí puede exigir una determinada antigüedad o alguna calidad profesional, pero no algo que sea discriminatorio. En principio, todos los miembros podrían participar de los órganos directivos. Este comité directivo tiene que tener un presidente, un secretario y un tesorero, el resto son vocales. También el estatuto debe designar la primer comisión directiva. El estatuto no puede restringir la renuncia de los miembros, tampoco la remoción. Y también prevé el código que la responsabilidad de los administradores en la gestión se extingue cuando la asamblea apruebe su gestión, salvo que en la asamblea el 10% de los miembros se hubieran opuesto. También las asociaciones tienen que tener un órgano de vigilancia, un comité fiscalizador que puede estar integrado incluso por personas no asociadas. El estatuto debe designar el primer órgano de fiscalización. No pueden ser fiscalizadores los integrantes de la comisión directiva, ni los parientes, ni los cónyuges, tampoco los que certifican los estados contables. En cuanto a los derechos y deberes de los miembros, tienen derecho a participar en las asambleas, a participar en los otros órganos, tienen derecho a renunciar, pueden ser excluidos, tienen deberes de contenido extrapatrimonial, como es la fidelidad, el comportarse correctamente. También tienen deberes patrimoniales, como es pagar la cuota o como se la denomine, la contribución. Esta calidad de asociado es importante saber que es intransmisible. En cuanto a la responsabilidad de los directivos, se aplica la norma que vimos ya en las disposiciones generales de las personas jurídicas, o sea, los integrantes de la comisión directiva van a ser solidaria y limitadamente responsables de los daños que causen por culpa en el ejercicio o con ocasión de sus funciones. Los asociados, en cambio, no responden. Los asociados no responden ni en forma directa ni en forma subsidiaria, salvo con los aportes, las contribuciones o las cuotas a las que se hubieran comprometido. Las asociaciones se disuelven por las mismas causales de las personas jurídicas que ya vimos, pero hay una causal de disolución que es específica para las asociaciones civiles y que es cuando su número no permita cubrir todos los cargos de la comisión directiva y de la comisión fiscalizadora, tanto de miembros titulares como suplentes, si dentro del término de los 6 meses no restituyen ese número, o sea, el plazo es el doble, 6 meses. Bueno, operada la disolución por cualquiera de las causales, inclusive por esta nueva que hemos dicho, se produce la liquidación y el destino de los bienes va a ser el previsto en el estatuto y, a falta de previsión, alguna asociación civil que tenga un objeto similar a la que se está disolviendo. A continuación de las asociaciones civiles, el nuevo código regula las simples asociaciones. Las simples asociaciones son aquellas que no han requerido autorización del Estado para funcionar, o bien que la han requerido y el Estado se la ha denegado. Las simples asociaciones son aquellas entonces que no tienen autorización del Estado para funcionar, pero tienen requisitos de formalidad. Deben ser constituidas por instrumento público o por instrumento privado con firmas certificadas. Al nombre, deben tener un nombre y se le debe agregar el aditamento antes o después del nombre que diga simple asociación. Esto para que los terceros sepan cuál es la naturaleza jurídica, cómo funciona la responsabilidad y la representación. Las simples asociaciones son personas jurídicas de derecho privado y también tienen un estatuto
tienen que tener también una asamblea, una comisión directiva, pero si son menos de 20 asociados pueden prescindir del órgano de fiscalización. La simple asociación comienza su existencia desde el momento de su constitución. Recordemos que ya no existen las simples asociaciones irregulares, o sea, aquellas que no han cumplido con la formalidad de constitución por instrumento público o privado con firma certificada. Al menos, digamos, que no existen en el código, no existen reguladas. ¿Cómo funciona la responsabilidad de los administradores? Los administradores son solidaria e ilimitadamente responsables de todas las decisiones que se tomen durante su administración. Pero el asociado o el fundador que no interviene en la administración no va a responder solidariamente, solo responde con su contribución, con la cuota a la cual se comprometió. Finalmente, se regulan las fundaciones. En el Código de Vélez no estaban reguladas las fundaciones, pero las fundaciones tenían una regulación integral en una ley especial, la 19.836. ¿Qué hace este código? Incorpora la 19.836 al texto del código, o sea, lo que realiza es una codificación del régimen previsto para las fundaciones. Las fundaciones deben constituirse por instrumento público y deben ser autorizadas por el Estado para funcionar. O sea, no existen fundaciones sin autorización estatal, así como ocurre con las simples asociaciones, no en el caso de las fundaciones. Las fundaciones son autorizadas por el Estado para funcionar y el Estado las controla durante toda su vida, porque recordemos que las fundaciones no tienen miembros que las controlen, o sea que es el Estado el que las va a controlar. Nacen de un acto jurídico unilateral, puede ser por acto entre vivos o de última voluntad, por un testamento, no tienen miembros, tienen sí órganos de gobierno, el Consejo de Administración. Este Consejo de Administración está designado en el estatuto por el fundador, el primero, y sus miembros, que no pueden ser menos de 3, no pueden percibir remuneración ni honorario alguno. Eso sí, este Consejo de Administración puede designar un comité ejecutivo y también puede designar gerentes, y estos sí pueden recibir una remuneración. En cuanto al objeto, también tiene que ser un objeto, un fin de bien común no lucrativo. Lo que, como dijimos hoy, no excluye que puedan realizar actividades lucrativas. También las fundaciones, como las asociaciones civiles, toda su vida está regida por el estatuto, que es la ley, la constitución de la fundación. El estatuto lo redacta el fundador y en él debe contener como mínimo los datos del o de los fundadores, el nombre y domicilio que va a tener la fundación, la designación del objeto preciso y determinado, el patrimonio inicial, los recursos, el plazo de duración. Debe organizar los órganos de gobierno, o sea, el Consejo de Administración, todas las cláusulas que tengan que ver con el funcionamiento de este Consejo de Administración, el procedimiento para la reforma del estatuto, la fecha de cierre del ejercicio, las cláusulas de disolución, la liquidación, el destino de los bienes, y deben incluir algo muy importante que ya estaba en la ley, ¿no? Que es el plan trienal de acción. O sea, lo que se propone hacer durante los siguientes 3 años. Este plan trienal hay que presentarlo periódicamente. En el mismo estatuto se designa entonces el primer Consejo de Administración y las personas que se van a encargar de pedir la autorización y de terminar con la constitución de la persona jurídica. Las promesas de donación que se hayan hecho son irrevocables una vez que la fundación ha sido autorizada a funcionar. En el caso de que el fundador hubiere fallecido, los herederos no pueden pedir la revocación de la donación una vez que ya ha sido pedida la autorización, aun cuando no se la hubiera obtenido. En cuanto a los órganos de gobierno, dijimos el Consejo de Administración, integrado por 3 personas humanas, que puede el fundador ocupar un cargo en ese Consejo de Administración, no percibe ningún honorario, pueden designar un comité ejecutivo o gerentes, estos sí pueden recibir una retribución por sus servicios. Todo lo que hace a las reuniones, al quórum, a las mayorías del Consejo de Administración para funcionar debe estar previsto en el estatuto, pero
debe ser por lo menos la mitad más uno, y algunas decisiones deben ser tomadas por mayoría absoluta. Todo lo que hace a la modificación del objeto, la fusión, la disolución, requiere el 2/3 de votos si no se prevé algo menor en el estatuto, algo diferente, perdón. Bueno, ya dijimos, las fundaciones están sometidas a un estricto controlor administrativo a través de la autoridad de aplicación, que es quien autoriza, controla el funcionamiento. Cualquier decisión que tome esta autoridad de aplicación respecto a la denegación o al retiro de la autorización para funcionar, la revocación, eso da lugar a recursos judiciales por arbitrariedad o por ilegitimidad, recursos que deben tramitarse por el trámite más breve posible en la Cámara de Apelación correspondiente al domicilio de la fundación. En cuanto al cambio de objeto, la fusión o la liquidación, esto dijimos que requiere las 2/3 partes de los votos de los miembros del Consejo de Administración, pero el cambio de objeto, quería aclarar que solo puede ser dispuesto cuando el objeto previsto por el fundador es imposible de cumplir, o sea, por alguna causal de imposibilidad. También le compete a la autoridad de contralor hacerlo. Si no lo hace el Consejo de Administración, entonces tiene la autoridad de contralor que fijar el nuevo objeto, y lo hace únicamente cuando el previsto por el fundador sea de cumplimiento imposible, y tratando de buscar siempre un objeto que sea lo más parecido posible al dispuesto por el fundador. Lo mismo cuando tenga que disponer la fusión entre dos fundaciones porque tengan, por ejemplo, un objeto análogo. Bueno, en caso de disolución, por alguna de las causales generales que ya vimos, se procede a la liquidación de la fundación, o sea, la liquidación del activo, la cancelación del pasivo, y el destino de los bienes va a ser el previsto en el estatuto, pero siempre va a tener que ser una entidad pública o una entidad privada cuyo objeto sea el fin común.